has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te 3:21, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 4, porque lo que sigue es la genealogía, y quería brincarme la genealogía, hermanos. Vamos al capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado, sin necesitar ser bautizado, Jesús fue bautizado, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo es que Él fue al desierto para ayunar, para buscar el rostro de Dios, para buscar la voluntad de Dios, pero también, ¿verdad? Jesús, hermanos, lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo, ¿verdad? Se enfrentó al diablo. Entonces nos muestra aquí la palabra de que debemos estar armados para enfrentarnos al diablo. Y una de las armas es que estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos en obediencia, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Se lo voy a mostrar. Dice aquí en el capítulo 4, verso 1, dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Vemos aquí la humanidad de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Era 100% Dios, pero también era 100% hombre, pero sin pecado, hombre perfecto y santo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿verdad? Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, toda esta autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, ¿verdad? Si tú postrado, qué blasfemia, qué desvergüenza del diablo aquí en el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Señor, en esa hora te suplicamos, nos perdones, Padre, y te pedimos, Padre, que seas hablándonos en esa tarde, Señor, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Puede sentarse, puede sentarse. Le voy a pedir un favor a... ¿Quién me quiere ayudar? ¿Se fue Rosy? Rosy no está aquí, ¿verdad? ¿Se fue a la clase? Rosy se fue a la clase, ¿verdad? Sí, ok, está en la clase, amén. Le voy a pedir a mi esposa que se siente con las muchachas allá, y lo que yo estoy diciendo aquí en español, tú se lo traduces. Sí, siéntate con ellas ahí. No quiero que se queden en las nubes ellas, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y tú, Jason, le ayudas ahí a Bruce también, ¿verdad? Basically, what I'm saying is that I'm going to ask my wife, Antonia, and Jason, to kind of let you guys know what I'm talking about, so hopefully you'll like the message. Amen? ¿Sí? Así que, so my wife is going to sit with you guys, and she's going to kind of whisper in your ears, and hopefully we get something out of it. Amen? Amen? So she'll be between both of you, so you guys can understand what I'm talking about.
Amen. Amen. No problem at all. I would have used Rosie, but Rosie went to the class. Amén, hermanos, pues ¿verdad? Como le estaba diciendo, ¿verdad? I'm going to wait for my wife to get there, and because I think it's really interesting what we're going to talk about right now. Really interesting, and I want you guys to benefit from this. Hermanos, Dios me les bendiga. Tienen la palabra de Dios abierta cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Estamos viendo, hermanos, el bautismo de Jesús, pero también estamos viendo la tentación de Cristo, el bautismo y la tentación de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y quería decir, hermanos, de que Jesús no necesitó ser bautizado. ¿Cuánto dicen amén? No necesitó ser bautizado. El bautismo es para los pecadores, ¿verdad? Jesús no era pecador, Jesús era santo, Jesús era perfecto, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? No necesitaba ser bautizado. ¿Pero por qué fue bautizado Jesús? Jesús se bautizó, hermanos, para ponernos el ejemplo, para darnos el ejemplo, a seguir a nosotros, ¿verdad? Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que han creído en Cristo, han puesto su fe en Cristo, pero no se han bautizado, ¿verdad? Y están en desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? El Señor nos ha puesto el ejemplo de bautizarnos para que entremos en obediencia. El primer paso de obediencia es el bautismo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Así que vemos aquí de que aunque Cristo no necesitó el bautismo, Cristo se bautizó porque quería ponernos la muestra de que lo primero que Él quiere que hagamos es estar en obediencia. Diga conmigo obediencia. En obediencia. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ya le estoy copiando al pastor Marcelo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Quiere que estemos en obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Obediencia, hermanos. Jesús no necesitaba, hermanos, el bautismo, pero Jesús se bautizó, hermano, porque quería ponernos el ejemplo. Pero aparte de que Él quería ponernos el ejemplo, en el río Jordán, hermanos, es donde estaban reunidos, hermanos, alrededor del río, estaban reunidos, hermanos, los pecadores en el río, siendo bautizados, arrepintiéndose de sus pecados en el río. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, hermanos, al venir, ¿verdad?, al venir al río, hermanos, Él vino, hermanos, a donde estaban los pecadores. ¿Cuánto dicen amén? Porque nos enseña la palabra de Dios, hermano, de que Dios siempre está buscando a los pecadores. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? El pecador, hermanos, no busca a Dios. I hope she's keeping up. Yeah. El pecador no busca a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es Dios, hermanos, el que nos busca a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Adán y Eva cayeron en pecado? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cayeron en pecado? Ellos no buscaron a Dios, hermano, pero Dios vino a buscarlos a ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de que en la parábola de la oveja perdida? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? ¿Verdad? Ellos no buscaban, la oveja perdida no la vemos buscando al pastor, la oveja estaba perdida. Fue el pastor el que dejó a las 99 para ir a buscar a la oveja perdida. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús al ser bautizado? Él quiso venir al pecador. ¿Cuánto dicen amén? Quiso venir al pecador. Quiso identificarse con el pecador. ¿Cuánto dicen amén? Quiso ser, escúcheme bien, quiso ser amigo del pecador. ¿Cuánto dicen amén? Quiso ser amigo del pecador. ¿Cuántos aquí en este recinto pudieran decir, gracias, Señor, porque tú quisiste ser mi amigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pudieran decir, gracias, Señor, porque tú quisiste ser mi amigo? ¿Cuántos dicen amén? O denle un aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor, de que Él quiso ser nuestro amigo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Él quiso ser nuestro amigo. Qué bueno que Dios, qué bueno que Cristo es amigo de los pecadores, que es amigo de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor vino al agua no porque necesitaba ser bautizado. Vino, ¿por qué, hermanos? Porque primeramente para ponernos el ejemplo. Diga conmigo, para darnos el ejemplo. Número uno. Número dos, vino, hermano, a buscarnos, a buscar al pecador, para identificarse con el pecador, a buscar al pecador, para hacer amistad con el pecador. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Gloria al Señor. Y, ¿verdad? El Señor, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue bautizado. Y dice que una voz del cielo, ¿verdad?, habló, hermanos, y dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo dice, este es mi, o sea, al decirle a Jesús, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Padre le está hablando al Hijo. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se está dirigiendo a la gente. El Señor está diciendo,
Jesús es mi Hijo amado, a quien yo amo, en quien yo me complazco. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y en ese cuadro, hermanos, en ese cuadro precioso, vemos, hermanos, vemos al Padre hablando desde el cielo, vemos al Hijo, hermanos, en el agua, siendo bautizado, ¿verdad? Y vemos al Espíritu Santo de Dios manifestar, ¿verdad? En forma como de paloma. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque Dios, hermano, es uno. Diga conmigo, Dios es uno. Dios es uno por esencia, substancia, ¿verdad? Y naturaleza, pero es tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa le pasó a Jesús cuando estaba ahí en el agua? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que fue lleno del Espíritu Santo? Porque si usted se fija en el versículo 1 del capítulo 4, fíjese conmigo, versículo 1 del capítulo 4, ¿qué dice, hermanos? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Al desierto. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Así que Jesús, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, se enfrentó al diablo. Algún día tú y yo también nos vamos a enfrentar a él, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahora quiero decir algo, hermanos. Muchas de las veces decimos, el diablo me está tentando, el diablo me ha estado tentando. Pero el diablo, hermanos, no está en todas partes al mismo tiempo. Solamente Dios, hermano, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Probablemente el diablo, el mero diablo, no te ha tentado a ti. El que te ha tentado es un demonio que trabaja para él, ¿verdad? Porque tú y yo, déjame te lo digo, no te vayas a ofender, no somos lo suficiente importantes como para que él nos moleste a nosotros. Él está preocupándose por gente más grandes que nosotros, tal vez predicadores más grandes que nosotros, tal vez por los Billy Grahams, tal vez, hermano, por los, qué sé yo, por los Carlos Anacondias, ¿verdad? Por gentes muy, muy importantes, ¿verdad? Nosotros, no, se oye feo que te lo diga, pero no creo que somos tan importantes como para que él personalmente venga y nos tiente a nosotros. Pero tiene demonios bajo su mando, que son los que nos estudian, son los que siempre nos han estudiado, nos conocen, saben de qué patita cojeamos, y ellos son los que vienen y nos tientan a nosotros. Pero probablemente el diablo mismo no nos ha tentado personalmente, ¿verdad? Posiblemente puede ser que sí, pero lo más probable es que no, ¿verdad? Lo que nos tientan son demonios que trabajan para él, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero demonios que nos conocen, demonios que conocen nuestras debilidades, hermanos, y que saben qué botones tocar para hacernos actuar, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? A este le gusta tal cosa, a esta le gusta tal cosa, y sabe qué botones picar, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, dije, algún día nos vamos a enfrentar al diablo, sea a él, o sea a un demonio que está bajo de él, a los demonios que están bajo de él, ¿verdad? Pero tenemos que estar armados, hermanos, para podernos enfrentar al diablo, ¿verdad? Tenemos que estar armados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Diga conmigo, armados. ¿Armados de qué? De la armadura de Dios. Armados, hermano, de Jesús, hermano, cuando se bautizó. O sea, Jesús fue al desierto y había ido al desierto después de que se bautizó. ¿Qué pasa con un cristiano que se bautiza? Entra en obediencia, ¿no? Porque si no se ha bautizado está en desobediencia. Pero si se bautizó, entró en obediencia, ¿verdad? Entonces, esencialmente Jesús estaba en obediencia. ¿A qué fue Jesús al desierto? Fue, hermanos, a buscar la voluntad de Dios. Estaba él, hermanos, preocupado, estaba él, hermanos, consumido con la idea de buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? De buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y él, hermano, dijo, yo voy a ir al desierto, yo voy a ayunar, yo quiero estar solo, yo quiero buscar a mi Padre, yo quiero que mi Padre me hable, yo quiero que mi Padre me muestre qué es lo que tengo que hacer, que mi Padre me dé la fuerza que yo necesito para emprender este camino. Ahora, Jesucristo, hermano, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Diga conmigo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No dejó de ser Dios, seguía siendo Dios, pero accedió voluntariamente a someterse a Dios el Padre y a trabajar bajo la unción del Espíritu Santo, pero no dejó de ser Dios. Él seguía teniendo su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia, ¿verdad? Entonces él va al desierto, ¿cómo, hermanos? Va en obediencia porque se bautizó, aunque no necesitaba el bautismo, va lleno del Espíritu Santo, dice el capítulo 4 y verso 1, va lleno del Espíritu Santo, y va, hermano, armado de la Biblia, porque 3 veces le contesta al diablo, escrito está. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia, hermano, el Señor Jesús no la traía debajo del brazo. ¿Cuánto dicen amén?
la traía en su corazón, la traía en su mente, ¿verdad? No realmente en el corazón, o sea, decimos en el corazón, pero realmente es en la mente, ¿verdad? O sea, el corazón pompea la sangre, pero cuando decimos el corazón estamos hablando de en su mente. O sea que había gastado el tiempo leyendo la palabra. ¿Cuánto dicen amén? No nomás leyéndola, había gastado el tiempo memorizándola, porque cuando el diablo lo tentó, el Señor le sacó la palabra de su cabeza y se la citó al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Una de las cosas que el diablo hizo, el diablo también le citó la palabra a Cristo. Una cosa quiero tratar con un mito ahorita, que hay gente que dice, el diablo conoce la palabra. El diablo conoce partes de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Pero no conoce toda la palabra, hermanos. Pero el diablo usó la palabra y la usó fuera de contexto. ¿En qué sentido la usó el diablo la palabra fuera de contexto? El Señor estaba diciéndole al Señor, ¿verdad? A Jesús, su padre, ¿verdad? Ven a mí. O sea, no lo vemos en el texto, pero esencialmente, ven, hijo, te estoy esperando. Aquí en el desierto tenemos tú y yo una cita. Yo te voy a mostrar qué es lo que tú vas a hacer. Yo te voy a mostrar qué es lo que tú vas a hacer. Yo sé que estás ayunando, yo sé que estás buscando de mí. Mostrar, yo te voy a dar la fuerza y la guianza para que tú hagas la obra a la que yo te llamé, a la que yo te mandé. Este mundo, ¿cómo se dice? Esta humanidad perdida necesita una oportunidad de ser salva y yo te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a mostrar. Y mientras tú te mantengas, hijo, en mi voluntad, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, y yo te voy a dar la visión, yo te voy a dar ¿cómo se dice? Todo lo que tú necesitas para hacer la obra que desde antes del fundamento del universo, desde antes del fundamento de todos los siglos, yo había ya predispuesto y preparado y planeado junto contigo, hijo, antes de que tú vinieras aquí a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Salmo 91, que es el que el diablo le cita a Cristo, esencialmente dice de que nos mantengamos, ¿cómo se dice? Nos mantengamos dentro de la, ¿cómo se dice? Nos mantengamos dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos, hermano, garantizada, diga conmigo, garantizada, la protección de Dios. Pero el diablo, ¿qué hizo? No, dice, no hagas lo que Dios quiere, haz lo que tú quieres. O sea, no hagas lo que Dios, tu Padre, quiere. Haz lo que tú, no hagas lo que Él quiere, haz lo que tú quieres hacer. Olvídate del ayuno, agarra las piedras y conviértelas en pan. Entonces, y luego le dice el diablo, y el Señor va a mandar a sus ángeles para que te protejan y te tiras de aquí y no te va a pasar nada, porque Él va a mandar a sus ángeles para que nada te pase. Pero estaba usando la escritura mal, estaba diciendo, salte de la voluntad de Dios y de todos modos Dios te va, como se dice, a bendecir. Y eso, ¿cuántos de nosotros sabemos que es sacar la palabra fuera de contexto? Porque el Salmo 91 está diciendo, mantente dentro de la voluntad de Dios, bajo de la sombra del Altísimo, y tienes garantizada la protección de Dios. Eso es sacar cosas fuera de contexto. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, estamos en que, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue al desierto después de haber sido bautizado, ¿verdad? O sea, en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? En obediencia, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Metido dentro de la voluntad de Dios, metido dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y armado de la palabra de Dios en su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y esas son las cosas que tú y yo vamos a necesitar para enfrentarnos al diablo. Estar en obediencia. Escúcheme bien, un cristiano que esté en desobediencia no va a poder salir victorioso. En obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Estar dentro de la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llenos del Espíritu Santo, no llenos de la carne, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, hermanos, con la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos que gastar tiempo en la palabra, hermanos. Tenemos que gastar tiempo en la palabra, hermanos, para podernos enfrentar al enemigo. Y tenemos 3 enemigos, y el hermano Marcelo lo decía el jueves. ¿Cuáles son los enemigos? El mundo, el diablo y la carne. Y la peor de todas es la carne. A donde quiera que vamos, hermano. Voy a México para allá y me llevo mi carne conmigo, me llevo mi problema conmigo, hermano. A donde quiera que yo voy, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro peor enemigo, hermanos, somos nosotros mismos, hermanos. Nuestra carne, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra carne es nuestro peor enemigo. Porque dice la palabra en Santiago de resistid al diablo, dice. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo se va a ir y los demonios que trabajan para él se van a ir. Nos sometemos a Dios, lo resistimos al diablo, a sus demonios y se van a ir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El mundo trae tentaciones, pero le pedimos a Dios que nos ayude y también nos las quita. Pero esta mugre, esta carne, hermano, está bien dura, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Esta no se quiere someter. Este es nuestro peor enemigo, hermano. Y a donde quiera que vamos, lo llevamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vamos a ver verso por verso, hermanos. Y todos batallamos con eso, hermanos. Aquí en el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 1 dice, Jesús dice, lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al diablo. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto, hermanos, a buscar de Dios, a buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? A buscar la compañía de Dios, la comunión con Dios, a buscar, hermanos, la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios. No que Cristo no la tuviera, sí la tenía, pero Él accedió voluntariamente a no usar sus poderes, pero a someterse al Padre y a depender totalmente del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Amén. Ahora, hermanos, aquí en el versículo, ¿y qué lección tan grande y tan importante para ti y para mí? Que aprendamos, hermanos, a depender de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Que aprendamos, hermanos, a depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 2, ¿verdad? Dice, por 40 días, dice, y era tentado, por 40 días, y era tentado por el diablo. Personalmente el diablo lo tentó, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí vemos que Jesús tuvo hambre. Ustedes han visto en la palabra donde Jesús tuvo sed. Cuando habló con la samaritana tuvo sed, ¿verdad? Tuvo sueño. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la barca aquella donde iban de un lugar y estaba dormido, pero se soltó una tempestad y los gritos, no los vientos, ni las olas, ni el agua, pero los gritos de los asustados discípulos lo despertaron, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Amén. Amén. Así que, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, dice, y era tentado por el diablo, dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, y el diablo sabía quién era Jesús. El diablo sabe quién es Jesús. ¿Verdad? ¿Cuánto dice amén? Dice usted, pastor, ¿cómo sabe usted que el diablo sabe quién es Jesús? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, el capítulo 5 del libro de Marcos? ¿Sí se acuerda, hermana? Cuando aquel endemoniado gadareno, y vino Jesús a esa región, y este hombre andaba desnudo, andaba encuerado, andaba desnudo, hermano, estaba poseído como por 2000 demonios, porque había ahí 2000 cerdos, que incidentemente es el mensaje que voy a predicar allá en la iglesia el sábado, ¿verdad? Si Dios nos da licencia. Estaba poseído, hermano, como por lo menos 2000 cerdos, porque había 2000 cerdos, y cuando los demonios salieron de ese hombre, entraron a los cerdos y se precipitaron al abismo, hermano, y se ahogaron. Tenía como 2000 demonios dentro de él, hermano. Y ese hombre, hermano, cuando miró venir a Jesús, que dice que la palabra de que por mucho tiempo trataron de controlarlo con cadenas y con grilletes y la rompía, vino y reconoció a Jesús, se hincó ante Jesús y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Acaso has venido aquí para atormentarme antes de tiempo? ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Entonces, los demonios, hermano, conocen al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Los demonios conocen al Señor, ¿verdad, hermana? Entonces vemos aquí en el 2, ¿verdad? Dice, por 40 días y era tentado por el diablo, dice, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Esa es a lo que yo quería llegar. El diablo, hermano, conocía a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Sabía quién era Jesús. El diablo sabía, hermanos, de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué significa ser el Hijo de Dios? Yo les he enseñado esto. Ustedes son buenos estudiantes y han aprendido. ¿Qué quiere decir ser el Hijo de Dios? Que Jesús es igual a Dios. Que Jesús, hermanos, es de la misma esencia, sustancia y naturaleza que Dios. ¿Cierto o no? Entonces los he mostrado a ustedes en el capítulo 5 de San Juan, verso 17 en adelante, y en el capítulo 10 de San Juan. El Hijo de Dios equivale a ser igual a Dios. A ser igual a Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, el diablo lo que le dice aquí a Jesús. Entonces el diablo le dijo, verso 5, si eres hijo de Dios, o sea, yo realmente no creo que seas el Hijo de Dios. Estoy poniendo en tela de juicio tu divinidad. Estoy cuestionando tu divinidad, dice. Y eso, hermano, es lo que hacen las sectas en el día de hoy. Los grupos religiosos que están equivocados ponen en tela de juicio, hermano, la divinidad de Cristo. Grupo religioso que no crea que Cristo es Dios todopoderoso, creador de los cielos, la tierra y de todo lo que en ellos hay, es un anticristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿verdad? La divinidad de Cristo es esencial para que seamos salvos. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Romanos capítulo 10 y verso 9 dice que si confesares que Jesús es el Señor, allí estamos hablando de la divinidad de Cristo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí estamos hablando de la resurrección física de Cristo, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? La divinidad de Cristo y la resurrección física de Cristo son esenciales para la salvación tuya y mía. ¿Cuántos dicen amén?